Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos veas. El día de hoy estamos con el escritor Roberto Bojorges Cruz, quien es el autor de la novela Imperio. Y vamos a platicar un poquito y a conocerlo a él. Prácticamente este día, hoy no vamos a hablar sobre su libro, sino más bien sobre su vida, sobre su infancia, su adolescencia, su educación básica. Y quiero comentar, bueno, primero que se presente Roberto. A ver, alza la mano, ¿dónde está Roberto? Muy bien, muy bien. Eh, la primera pregunta que quiero hacerte, y yo creo que nos interesa a todos, es ¿en qué lugar naciste y creciste? Nací aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en lo que era la delegación de Coyoacán. Muy bien. ¿Y cómo era tu entorno familiar? Pues era un entorno muy diferente al que estamos viviendo ahora. En aquel entonces había más comunión entre las familias, había un acercamiento más de padres a hijos, un panorama totalmente diferente al que se vive actualmente. Pues mi padre siempre preocupado por llevar los recursos al hogar, a la escuela, impulsarnos siempre a ser mejores de lo que ellos fueron. Excelente. ¿Y cómo fue la educación que te dieron tus padres? Mis padres eran demasiado religiosos en la religión católica, pero también siempre se preocuparon por mandarnos a la escuela. Decían que teníamos que ser mejores, que teníamos que salir adelante, que teníamos que progresar, pero siempre basado en los valores morales. Teníamos que ser honestos, cuidar a los demás, a los más débiles, a grandes rasgos. Y si pudieras resumirme, ¿cuáles son los valores más importantes que ellos te inculcaron? Respetar a los mayores, querer a los padres, querer a los hermanos, proteger a los más débiles, ayudar a los ancianos y siempre, como era un entorno muy religioso, dar gracias a Dios por cada evento, por cada día y por cada acto. Muy bien. ¿Y a qué escuela primaria asististe? Fui a la escuela Fray Antonio Margil de Jesús, ahí mismo en la alcaldía de Coyoacán, ¿Era pública o privada? pública. Pública. ¿Y la secundaria? A la secundaria fui a la número 53, Manuel Delfín Figueroa, también dentro de la demarcación de Coyoacán. Ok. ¿Y en esa hubo en primaria, secundaria, algún maestro que te haya dejado un granito que ahora ya es una fortaleza, que sembró la semillita de la duda o que marcó en ti algo? Fíjate que cuando estaba en quinto año de primaria teníamos una maestra que le gustaba tocar mucho la guitarra, continuamente nos cantaba canciones y nos decía que la música era lo más fabuloso que existía en la vida del ser humano, porque la música estaba conectada con el corazón y nos daba alegría. En sexto año de primaria tuve una profesora, Eloísa, era una persona ya grande, que siempre nos hablaba de que los tiempos que nosotros teníamos que vivir iban a ser diferentes y teníamos que estar preparados para todas las etapas, para crecer, para llegar a ser profesionistas, casarnos, tener hijos y toda esa cuestión que nos decían antes los padres de los 60, 70. Eso fue en la primaria. ¿Y en la En la primaria. secundaria? En la secundaria, pues fue totalmente diferente. Entras en un sistema que es nada que ver con la primaria. Tienes muchas materias, tienes muchos profesores y pues de todos van. Había uno que le decíamos Herodoto, no recuerdo su nombre, porque siempre nos hablaba de historia. Y como Herodoto es el padre de la historia, pues se le puso ese sobrenombre. Él nos guió a buscar en la historia quiénes éramos, por qué estábamos aquí, qué habían hecho nuestros héroes, qué era nuestro país, por qué se formó nuestro país. Nos hablaba mucho de las musas de Herodoto precisamente y cada una de las partes que tenían que ver en lo que es el arte. También nos decía que leer era fascinante y algo así como Julio Verne, él hablaba mucho de Julio Verne,
que cada renglón que nosotros leíamos y nosotros imaginábamos era como viajar en el tiempo o en el espacio. Oh, entonces a partir de ahí de la secundaria es cuando nace tu afición por la lectura o ya desde antes. Un poquito antes. Estaba en la primaria cuando me llegó un libro, no recuerdo bien su nombre, era un libro gris grande, que tenía todos los cuentos. Empezaba con las 1001 noches. Sherezade, todo lo que venía ella, cómo logró conquistar al que los tenía cautivas y las mataba al día siguiente, cómo le fue contando cada una de las historias, y él se intrigaba, le gustaba y le perdonaba la vida, hasta que totalmente la dejó viva. Muy bien. ¿No será clásicos de la historia de casualidad? Te mentiría, no recuerdo bien, pero Ah, era un libro bastante bien, grandecito. chonchote y tenía muchas historias. Ajá, Recuerdo era un mucho. color gris, eh, un gris plomo, sí. Así es, bueno. Y en esa época, primaria, secundaria, ¿cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuviste que tomar durante tu infancia y durante la adolescencia? Pues así como que decisiones difíciles, no, no tanto, no tanto. Creo que la vida transcurría de una manera totalmente diferente al hoy en día. Convivíamos en las calles, los compañeros, los vecinos, sobre todo en diciembre cuando había posadas, que eran unas posadas fenomenales que se hacían en diversas colonias. Pues no, realmente así como decisiones difíciles, no, No. Ah, bueno, entonces habla de una infancia y una adolescencia aparentemente tranquila, con sus bemoles. claro. Ok. Y bueno, vamos avanzando en tu vida y pasas al bachillerato. ¿Dónde estudiaste tu bachillerato? Fíjate que yo tengo casi dos bachilleratos. Entré primero al CCH Sur, porque en aquel entonces mi pasión era la antropología. Yo quería ser antropólogo, me quería especializar en religiones. He estudiado religiones cuando he podido, pero después hubo ahí vamos a decir que una puerta entreabierta. Entré al colegio militar y volví a realizar el bachillerato en el área de las ciencias físico-matemáticas, porque soy del arma de artillería. Ok, muy bien. Entonces, estudiaste en el colegio militar, Es eh, correcto. el arma de artillería. ¿Y por qué elegiste artillería? Pues porque me llamaban la atención lo que nosotros llamábamos en aquel entonces cañones, que ya que empiezas a estudiar lo que es el arma, te das cuenta que son obuseros, porque los cañones son de tiro recto y los obuseros son de tiro parabólico. Y como decían que para llegar a ser artillero tenías que tener un cierto perfil, un poquito más que los demás, me gustó. Ya que entré al arma de artillería, pues definitivamente me fascinó asistir a las sesiones de tiro, donde colocas un grupo de disparos en un blanco que posiblemente no veas a través del levantamiento topográfico. Es fascinante, es toda una aventura. ¿Y el arma de artillería, qué es lo que más te dejó así como de característica, de ideología? ¿Cómo es que cambió el arma de artillería tu ideología a comparación de las otras armas del colegio militar? Es que como son diferentes místicas de armas, ahí en el colegio militar se dice que los de artillería les gusta leer, les gusta ilustrarse. Entonces en las noches tienes la oportunidad de leer otras materias. Y como Napoleón fue del arma de artillería, pues empiezas a compenetrarte en la figura de esos grandes líderes y grandes militares que provienen del arma de artillería. En el caso de México, Felipe Ángeles, pues era uno de los genios de la revolución. Muy bien. Y en el colegio militar es una pregunta repetitiva, pero ¿algún docente te dejó marcado o te dio una pauta para ser lo que hoy eres? Pues sí, el profesor que tuve de una materia que se llama Central de Tiro, cuando éramos tercer año, nos las explicó tan detalladamente y comprendimos que esa central de tiro es el cerebro de un tiro de artillería.
en donde llevas un disparo hasta el punto que tú quieres, las correcciones y demás, nos los hizo de una manera fascinante, casi casi como una novela. Muy bien, entonces depende mucho del profesor el que te apasione la materia. Definitivamente. Ok, No todos los profesores son buenos para impartir el conocimiento. muy bien. Muchas personas tienen mucho conocimiento, pero no saben cómo compartirlo. Cómo compartirlo, cómo meterte, cómo hacer que te guste, cómo llevarte de la mano, guiarte. Muy bien, muchas gracias. Y en el colegio militar, ¿cuál fue tu mayor desafío? Graduarme, graduarme porque se escuchaba que sacaban a mucha gente por diversas causas. Por ejemplo, en tercer año, que era obligatorio en mis tiempos hacer el curso de paracaidista, mucha gente que tenía miedo de saltar del avión, del adiestramiento o saltar de la fosa de 10 metros, pues lo daban de baja. Entonces, para nosotros definitivamente era un desafío aprobar el curso de paracaidista y posteriormente graduarte como oficial de artillería. Y dentro de toda esta formación en el heroico colegio militar, en el arma de artillería, ¿qué porra o qué dicho o qué eslogan es el que aún permanece en tu memoria? El más característico en el arma de artillería es batería para todo mal, mezcal para todo bien, también. La batería es la unidad mínima de combate que se tiene en los regimientos o unidades de combate de artillería. Muy bien. Y esa formación que tú tuviste en el heroico colegio militar, ¿cómo influyó en tu educación y en tu trayectoria personal y profesional? Influye en muchos aspectos. La mayoría entra de 15 años, yo entré de 18 años. La mayoría se gradúa de 19 años, yo me gradué un poco después, pero pasas por tantos procesos de lo que ellos llaman formación, que cuando tú tienes en promedio 20 años te das cuenta que eres líder de un equipo que está preparado para el combate. Tienes que guiarlos, tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos, tienes que enseñarles. Y cuando vas a los centros de formación o de capacitación de los nuevos reclutas, pues es un reto cambiarles la mentalidad de civil, meterles la disciplina y hacerles ver que son combatientes y que tienen que adoptar una cierta postura para lo que es enfrentarse a un enemigo. Ok, Entonces siento yo que maduras más rápido que los de tu generación y yo lo veía, tenía todavía contacto con mis compañeros que tuve en el CCH y ya teníamos una visión muy diferente de la vida, hasta incluso de la muerte. muy bien. Y una vez que sales del colegio militar, ¿los destacan a alguna unidad o cómo es ese proceso? Sí, hay diferentes unidades. En aquel entonces de artillería nada más había 7 regimientos y a mí me tocó en el sexto, que está en el istmo de Tehuantepec, perdón, en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca. Fue mi primera unidad ya como oficial de artillería. Muy bien. Y ahí, ¿cuál fue tu mayor reto en esa unidad? Pues es totalmente diferente. Te das cuenta que lo que estudias en el colegio militar, pues no es tan como una preparación tan certera, perdón, para enfrentarte a lo que es la dinámica de una unidad de combate. Entonces llegas, tienes que tratar con tropa, hay sargentos que son más grandes que tú, que tienen más experiencia, pero también hay sargentos muy buenos que te enseñan, que te van diciendo más o menos las cosas como van siendo y te respetan porque eres el líder, porque eres el oficial. Y el primer reto que te metes cuando te gradúas es que a los 2 años que vas a promoción, tienes que llegar a ser teniente. Y yo creo que tú lo superaste rápidamente. Pues ¿A la primera? afortunadamente sí. Ah, muy bien. Y una vez que ya avanzaste en esa unidad, ¿cuál fue tu siguiente paso en el ejército? El siguiente paso fue, primeramente pensé en irme a la Escuela Militar de Ingenieros, pero posteriormente cambié y dije, no, mejor a la Escuela Superior de Guerra. ¿Por qué? Porque en la Escuela Superior de Guerra te dan una visión diferente,
se supone que te preparan para ser general y te van dando otro tipo de educación, de objetivos que no son tan comunes en los otros planteles militares. Ok, ¿y cómo sales de esa escuela superior? De esa Escuela Superior de Guerra sales con la licenciatura en Administración Militar y lo que estudias ahí pues es fantástico porque vas conociendo lo que son los secretos de la guerra. Lo que más me gustó a mí en ese paso fue la materia de geopolítica y de geoestrategia. Geopolítica porque vas conociendo cómo es el mundo, cómo es la dinámica. La geoestrategia porque te vas dando cuenta de que tienes recursos para defender una nación o llevarla a una posición que no es tan común en otros planteles de cualquier tipo de educación. Y ahí nuevamente la pregunta, ¿algún docente te dejó huella? El de geopolítica, principalmente, nos explicó la materia así de una manera tan brillante que te das cuenta que después de las fronteras que tienes al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y los dos océanos que tenemos en el este y en el oeste, hay un mundo que todavía no conocemos totalmente. Te metes en lo que es la historia militar, te metes en lo que es en sí el capitalismo, el socialismo, qué es lo que buscan, cuáles son sus objetivos, si es conveniente, si no es conveniente, si te adaptas a ese pensamiento, si lo desechas, vas conociendo el mundo en una manera teórica, de una manera totalmente diferente. O sea, es básicamente como comparar a los países en su educación, en su política, En todo, en su en todo. poder nacional, sí, en su poder nacional. Muchos dicen el poder nacional es el poder militar. No, el poder nacional de una nación es el ámbito militar, el ámbito económico, el ámbito social, el político, el educativo. ¿Sí? No todas las sociedades tienen el mismo nivel de educación. Entonces, ahí cuando tienes un nivel de educación diferente, es como permea el pensamiento. Y para desgracia nuestra, nos damos cuenta de que los países desarrollados tienen un sistema totalmente diferente y los que formamos parte de los países del tercer mundo o subdesarrollados, nos falta una dinámica todavía muy grande que debemos de cerrar para poder llegar a esas posiciones de ser una nación desarrollada. Muy bien. Y otra pregunta que me surge, eh, sales de la Escuela Superior de Guerra y vuelves a otra unidad o cómo se desempeña una persona de Estado Mayor. Ya es diferente porque te vas a los cuarteles generales. Las unidades tipo batallón no tienen estado mayor y los cuarteles generales, que son las zonas o regiones, ya tienen una dinámica diferente porque empiezan a controlar lo que es una entidad federativa desde un punto de vista militar para activar un posible teatro de operaciones en caso de un conflicto armado. Ok, y en ese lugar, en ese donde estuviste, ¿cuál fue tu mayor desafío? Al igual que con el colegio militar, te das cuenta de que estudiaste para una situación y cuando llegas, la realidad es otra. El mayor desafío es tener el control de todas las unidades, tener todo en la cabeza, debes de tener dónde están tus posiciones, qué es lo que tienen, sus necesidades, sus características, sus movimientos, el planeo a gran escala, desde un punto de inicio hasta un punto final, y es totalmente diferente, y es una dinámica demasiado fuerte que no cualquiera aguanta. Oye, eso es interesante, porque entonces estás desarrollando algunas habilidades que estás diciendo que no todos poseen o no todos desarrollan. ¿Cuáles crees que sean esas habilidades que son diferentes al resto del ejército? Nosotros decimos que es como traer gorras. Me quito la gorra de un tema que estoy desarrollando con determinadas unidades y si paso a otro tema, me quito esa gorra y debes de conocer todo, 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 desde de principio a fin de las unidades con las que estás trabajando, porque debes de conocer sus posibilidades, sus características, sus limitaciones, sus necesidades. Muy bien.
Y perdón, ya agarré la muletilla de muy bien, déjenme la quito, pues. Este, y en esas actividades, ¿realizaste viajes de trabajo a nivel nacional, internacional? No, no fue nacional. Sí, ¿en qué lugares estuviste? Yo estuve en Sinaloa, en una zona, en una región. Posteriormente estuve en el Estado Mayor, en el área de comunicación social. Estuve comisionado en la Procuraduría General de la República. Me incorporo de esa comisión y es cuando decido dejar las Fuerzas Armadas para buscar otras opciones. Muy bien. Y dentro de esa decisión yo creo que fue muy difícil tomar para ti. ¿Por qué la Definitivamente. tomaste? Es difícil porque estás acostumbrado a un medio, pero también es así como un reto porque salirte de un medio en donde vamos a decir que tu trabajo es seguro a uno donde tienes que desarrollarte, tienes que desenvolverte, tienes que aprender, tienes que luchar por una posición, para mí todavía es más gratificante. Muy. Y bueno, una vez que dejas el ejército, ¿a dónde te incorporas? Cuando dejo el ejército, yo inicié mis trámites de retiro en el estado de Chiapas. Y una vez que dejo ahí las intenciones de regresar a la Ciudad de México, pero me ofrecen trabajo allá en lo que en aquel entonces era el Ministerio de Justicia de Chiapas, que era una procuraduría. Ahí llegué a ser secretario técnico del ministro, con otras funciones totalmente diferentes, pero que te permiten conocer la Procuración de Justicia de una manera más profunda, sin ser abogado, claro. Ok. Y de ahí cuéntanos, ¿cómo vas llegando hasta el punto donde estás hoy? De ahí me regreso a la Ciudad de México, entro a lo que en aquel entonces se llamaba Plataforma México, que era un sistema de interconexión nacional entre diferentes entidades, bueno, entre todas las entidades federativas, diferentes organismos, tanto de procuración de justicia como de seguridad pública, y era un proyecto ambicioso. Estando ahí en una presentación, vamos a llamarle, conocí al que era el coordinador de operaciones aéreas de la Policía Federal y me invita a incorporarme con él para hacer un plan de inteligencia aérea. Y así es como llego a la Policía Federal. Aquí ya voy a cumplir 14 años entre lo que es la Policía Federal y hoy Guardia Nacional. ¿Y en esta nueva actividad te mandan al extranjero o sigue siendo a nivel nacional? Sigue siendo a nivel nacional. En donde salí mucho al extranjero fue cuando estuve en la Procuraduría General de la República. Ahí ocupé el cargo de coordinador de asuntos internacionales e interinstitucionales. Iba al edificio de Viena, de Naciones Unidas en Viena, a los periodos de sesiones extraordinarias, e iba a Washington para atender temas de la Organización de Estados Americanos a través de la CICAD, que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Algunas reuniones con el Departamento de Justicia y en otros países para lo que es el intercambio de información y la celebración de acuerdos, tanto aquí del continente de América como de Europa. Wow, o sea, eso a mí se me hace increíble. Yo creo que has de haber aprendido muchísimo en toda esa trayectoria, en todas esas visitas. ¿Qué aprendiste en todos esos países? Y fíjate que combinas los conocimientos que te comentaba hace unos minutos sobre lo que es la geopolítica, la geoestrategia, platicar con la gente de esas naciones, conocer su visión, conocer su sistema, conocer cuál es su participación en esos foros internacionales, además de ser gratificante, te va dejando mucha experiencia. No todos somos bajo el mismo esquema. Conoces capitalistas, conoces socialistas, conoces mentalidades del continente americano que son totalmente diferentes a las del continente europeo. Tienes relación con Asia y todos son totalmente diferentes. Aprendes muchísimo tanto de sus culturas como de ellos, su visión, su pensamiento. Normalmente Hollywood nos manda
sus películas y nos creemos todo lo que nos manda. Con esos viajes refuerzas lo que su propaganda de cine es. A ver, Es diferente, ¿es es diferente? diferente. Hollywood, pues, es una producción de cine que te hace, que te llama la atención, que te envuelve, pero no siempre va relacionado con el sentir de los pueblos de los que está representando. Yo me refiero un poquito también nos hacen creer que, por ejemplo, los europeos son altos, güeros, ojos azules, muy bien así, ¿cómo le dicen? Muy fuertes, fortachones, esa es la ideología, o que la Estatua de la Libertad es muy grandota. Esos viajes rompes paradigma que se tiene o rompes lo que nos vendieron. Sí, definitivamente se rompe con todos esos paradigmas. Ni son tan altos, ni todos son güeros, ni todos son amables. Como dice un dicho, de todo hay en la viña del Señor. Ok. Y vamos avanzando un poquito a poquito. ¿Desde cuándo te interesa a ti escribir? Tiene algunos años. Fíjate que acababa de terminar un libro que se llama La Puerta a Damasco, de Robert Stone, y tenía muchos datos que yo no podía identificar. En aquel entonces, pues no teníamos la tecnología de ahora, que puedes entrar al Google, que puedes entrar a diferentes espacios, que puedes jalar información de muchos lados en tu idioma, en otro idioma. Y me costó un poquito de trabajo porque yo quería entender cómo estaba en aquel entonces la ciudad de Jerusalén, si tenía todavía las puertas, si tenía las murallas. Y ya que terminé de investigar esa parte, lo que más me llamó la atención fue el Uroboros. Me quedé pensando y dije, ¿y si yo escribiera un libro? Nunca he tomado cursos, nunca he ido a una escuela, nadie me ha asesorado. Y empiezas con el dilema, ¿y de qué escribiré? Y van pasando cuestiones y cuestiones hasta que de repente dije, vamos a escribir algo de filosofía con religión. Como era mi sueño ser antropólogo, dije, pues vamos a combinar un poquito de todo y vamos a empezar a ver cómo lo hicimos. Tuve muchos inicios con la primera novela, no podré decirte cuántos fueron, hasta que de repente se me vino a la mente la idea de decir, se va a llamar Pecadores Perversos. Perdón, primero era Agenda Luzbel. A medida que empecé a ver los objetivos de Agenda Luzbel, le cambié y dije, mejor va a ser Pecadores Perversos, que es mi primera obra, y de ahí la Agenda Luzbel va a ser un proyecto dentro de esa novela. Y así es como empecé. Cuando me imaginé una charla de Dios con Luzbel, en donde Luzbel le reclama a Dios que por qué insiste en tener al humano con vida cuando es la obra más imperfecta que ha creado, pues me gustó esa idea y de ahí me empecé a agarrar a escribir esa novela. ¿Y qué te inspiró? ¿Qué te inspiró? Pues todo lo que vas viendo en el mundo. Yo no puedo concebir cómo puede haber un hombre que viola a una mujer, un asesino que mate por placer, alguien que secuestra y tiene ahí una mujer, un niño, una niña, lo martiriza, lo daña psicológicamente. Si se supone que somos Homo sapiens, hombres sabios, ¿por qué tenemos que llegar a ese grado de barbarie? Es un tema muy difícil, muy fuerte. Es complicado, definitivamente. Y aquí hay algo interesante. ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir? Pues fíjate que no tengo así como un sistema. Haz de cuenta que podemos estar viendo la televisión, podemos estar comiendo, cenando. Voy en la calle y no sé cómo trabaja la mente, pero de repente se te viene una idea y pues la escribes en el primer papel que tengas o aquí en el teléfono ahora que tenemos esta nueva tecnología y ya después la voy desarrollando. ¿Por qué? Pues porque traes en la cabeza los capítulos que estás escribiendo, qué es lo que buscas en cada capítulo, qué es lo que puedes meter, relacionar y fortalecer para que sea una mejor obra. O sea que nos recomiendas que siempre traigamos una agendita para anotar, papel y Para pluma. anotar,
todo lo que empiezan como ideas locas, tarde o temprano se convierten en objetivos. Muy bien, inclusive Es hasta en el correcto. baño, en el papel de baño, ahí escribir la Ahí idea. te lo llevas. Nada más no confundirse, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y hay algún momento clave que te haya marcado para escribir? Un momento clave, pues se empieza precisamente con esa novela que te decía, La Puerta a Damasco de Robert Stone. Ya de ahí sale Pecadores Perversos y empecé a escribir otras cosas. Tengo inicios de otras 3 novelas. De hecho, antes de publicar Imperio, ya había terminado una novela que se llama Men. Es una historia de amor que se da en China, cuando están construyendo la ciudad prohibida. Él es un bastardo y ella es una concubina del emperador de aquel entonces. Entonces él se arriesga mucho para tener contacto con ella y como él sabe escribir, sabe tallar madera, sabe cantar, sabe tocar instrumentos, va logrando un acercamiento, sabe hacer cerámica, le va mandando detalles y así empieza la relación. Es una historia, pues, para mí fascinante, sobre todo por la época. Tuve que estudiar un poquito el pensamiento chino para ambientarme, para conocer más o menos cómo iban a ser los diálogos, cómo iba a ser la descripción. Y la terminé, ya estaba a punto de revisarla, pero se me vino a la idea Imperio. ¿Por qué Imperio se me vino a la idea? ¿Por qué le di prioridad? Pues por los temas que estoy tocando. Yo considero que no hay ningún gobierno del sistema que ustedes quieran, capitalista, populista, comunista. El socialismo, pues definitivamente ya no lo contamos, ya cayó con la caída del muro de Berlín, que en realidad se preocupe por salvar a la humanidad. Cada día las organizaciones criminales se vuelven más poderosas, en algunos países forman parte de la dinámica económica y social, y entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo va a estar el planeta en las próximas 3 décadas? Difícil, complicado. Ni siquiera imaginarlo es impensable. Entonces fue como surgió la idea de imperio. ¿Cómo podemos quitar lo putrefacto de la sociedad, del planeta, para conservar el estatus de Homo sapiens? Y bueno, yo creo que para poder llegar a lo que tú estás planteando, has de haber leído muchísimo. Algo. Sí, tienes que leer un poco de todo para conocer pues lo que es el pensamiento. Porque no nada más estoy mezclando lo que es la política. También estoy solicitando, estoy exigiendo a través de mi personaje personal, principal, perdón, que dejemos de buscar vida en otros planetas. ¿Qué caso tiene buscar vida en otros planetas si el ser humano trae la maldad en el ADN, en la sangre? Si nos vamos a otro planeta, allá vamos a estar igual. No va a faltar un loco que quiera gobernar, que quiera imponer sus ideas, que forme su ejército, su policía, su servicio de inteligencia, y va a hacer lo mismo. Tarde o temprano vamos a volver a caer en la misma dinámica. ¿Por qué mejor no nos organizamos? Ese dinero lo utilizamos y creamos una sociedad nueva, que es uno de los objetivos, la conformación de una nueva especie. Pero también me meto con la religión porque tengo un grupo de sacerdotes que le exigen a los diferentes líderes de las religiones que es tiempo de dejar de salvar almas de un infierno que nadie conoce y dedicarse a salvar vidas, vidas, no almas. Sí, aquí es donde sentimos el rigor de la existencia, de la soledad, del frío, del calor, del hambre, del desprecio, de muchas cosas. Temas muy fuertes que Complicados, complicados, definitivamente, sí. fuertes, para pensar, dialogar, grandes debates entre que sí sirve, no sirve, gobiernos, híjole, no, tema muy complicado. Eh, Definitivamente. Así es. Y bueno, ahora voy a pasar un poquito más a tu vida personal. Eh, ¿Tienes pareja? Sí, estoy casado, tengo a mi esposa y tengo 3 hijos. Muy bien. Y la pregunta interesante, ¿cómo se conocieron? Fue un aspecto así épico, maravilloso, exuberante. No, fíjate que ella trabajaba en un banco. Yo no tenía cuenta en ese banco, pero como era el secretario particular del comandante de la unidad militar donde estaba,
Él tenía cuenta ahí y yo iba a hacer sus depósitos, a hacer sus movimientos. Entonces ahí es como nos mirábamos, intercambiábamos miradas hasta que me convenció. Ah, o sea que tu comandante de unidad fue el Cupido que El logró cupido. ese amorío. Ok, Así es. muy bien. Ya comentaste que tienes 3 hijos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser padre? Ha sido complicada. Ningún hombre, ninguna mujer estamos educados para ser padres. La naturaleza es la que nos va guiando y sobre todo el afecto, el pensamiento que tienes para ver que ese ser que estás formando necesita atención. Además de la atención, tienes que educarlo para que no pierda los valores. Tienes que enviarlo a la escuela para que adquiera conocimiento. Le tienes que dar armas para que se defienda cuando sea adolescente, cuando sea adulto, porque pues es el ciclo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nada más que aquí nosotros hemos colocado un ingrediente extra, que es la preocupación constante para que ellos no pierdan el camino. Tenemos que seguirlos guiando para que alcancen sus objetivos y más ahorita que el mundo es un verdadero desastre. El caos que se está generando, la falta de valores, nos lleva a tener más principios. Tenemos que solidificar esos principios. Los valores que te inculcaron tus padres son los mismos que inculcas a tus hijos. Le reproduces los mismos, en mi caso, con una excepción. No los involucré tanto en la religión. Mm. Y la educación es padre y madre. ¿Cómo te va Sí, con tu esposa? de ¿Hay maravilla. conflictos? Me refiero a la educación de tus hijos. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Cada quien hay competencia? ¿Cómo es la relación para educar a tus hijos? Competencia definitivamente no hay. Pues creo que hemos logrado tener un entendimiento sólido porque ambos nos preocupamos por ellos. Ambos queremos que sean mejores que nosotros. Ambos queremos que ellos formen su familia y que siga formándose con valores, que no se vayan desviando para que se mantenga lo que es el núcleo familiar, el núcleo social. Como lo conocemos, ya no compañeros ni nada de eso. Nada de eso. Sí, así que vamos a decir que lo tradicional, ¿no? Con la forma en la que fuimos educados. Una familia se compone de padre, madre e hijos. Y en ocasiones mascotas que ya adoptas como hijo. Excelente. Y en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Pues además de leer, me gusta caminar, me gusta correr, me gusta ir a museos, a exposiciones, a librerías. ¿Solo? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? No, fíjate que siempre hemos sido, pues a lo mejor un núcleo demasiado cohesionado, porque a pesar de que ellos ya están grandes, siguen compartiendo con nosotros sus momentos. Así como ya están grandes, todos son mayores de edad, todavía se reúnen en nuestra cama para ver una película, como cuando eran niños. Pues yo creo que para los padres, nuestros hijos siempre serán niños. Por aquí me llega una pregunta de Magnolia Mendoza. Dice, Sí. ¿cómo combina su vida personal con la de escritor y su trabajo día a día? ¿En qué momento escribes? Ah, en el trabajo, pues es un poquito complicado escribir. Llegas a casa en la noche, cuando tienes un horario un poquito, vamos a llamarle castigado, tienes que convivir, platicar qué hubo, cómo le fue a los hijos y demás. Y si tienes oportunidad, te pones a escribir o a leer. Por ejemplo, los sábados, domingos, yo me despierto más temprano, ya traigo un reloj biológico y es cuando aprovecho para escribir en las mañanas. Ya en lo que ellos se levantan, que es un poquito más tarde, tú ya te bañas, desayunas, tienes otras actividades de familia, del hogar, de todo. Y en las tardes, noches, si hay otro espacio, me pongo a escribir nuevamente. Cambiando un poquito de tema, y bien, vamos un poquito hacia el futuro. ¿Cuáles son tus sueños y aspiraciones?
Mis sueños, por el momento, llevar un libro a la pantalla grande o a la pantalla chica a través de una serie. ¿Cuál de los 3 libros sería? Pues posiblemente me estoy adelantando un poquito a los hechos, pero ya estoy trabajando en esa parte con el último, con el de Imperio. ¡Wow! Entonces, lo primero, así como dicen siempre, primero hay que leer el libro para después ver la película y a ver si la adaptación es fiel al libro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues yo en lo personal deseo que logres consolidar ese proyecto para verlo próximamente, ya sea en alguna plataforma de streaming, Netflix o, bueno, no vamos a decir marcas, pero esperemos verlo o a lo mejor en la pantalla grande en el cine. Ese es un gran proyecto y espero se logre consolidar. Sí, sería sumamente satisfactorio. Y en los viajes familiares, ¿cómo es? ¿Cómo lo planeas? ¿Con tanto trabajo, escribir? ¿Va la familia completa? ¿Vas en pareja? ¿O cada quien hace su viaje personal? ¿Cómo lo haces? No, fíjate que normalmente es en el desayuno o en la comida, como normalmente comemos o desayunamos juntos, es cuando platicamos de qué es lo que queremos hacer como familia. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo si nos vamos a cierto lugar, que la playa nos fascina. Nos podemos pasar horas en la alberca nadando. A todos nos gusta mucho nadar, caminar en el mar. O sea, les gusta regresar bien bronceaditos. Como debe de ser. Muy bien. Aquí otra pregunta de Carlos Rojas. Este, dice así, ¿se imagina las escenas de Imperio directamente de manera visual, tal como si se imaginara la adaptación perfecta? Sí, sí las traigo, definitivamente las traigo en la mente. No sé si han tenido la oportunidad de ver el book trailer. Tuvimos mucha participación, tanto tu servidor como la familia, en ver qué escenas se iban a meter para proponérselas a la editorial. La editorial es la que se encargó de hacer el book trailer, pero creo que todos quedamos satisfechos. Y ya más o menos visualizamos cómo puede ser, cómo puede iniciar, cómo puede ser el clímax, la parte intermedia y cómo puede ser el final. De tal manera que si se lograse llegar a ese punto, bueno, no si se lograse, tenemos que llegar a ese punto de verla en la pantalla, pues ya tenemos un esquema para poder participar en lo que sería la producción. Híjole, voy a tener que hacer una paréntesis aquí, anuncio de película. En Star Wars, el maestro Yoda, cuando Luke Skywalker quiere sacar la nave del pantano, y dice, es que no puedo, lo intenté y no puedo, y dice, desde ahí ya estás derrotado, hazlo o no lo hagas, pero nunca lo intentes. Entonces ahí la recomendación de mi parte es hazlo, lo queremos ver, no lo intentes, hazlo. Ya estamos en ese proceso. No Excelente. depende totalmente de nosotros, pero vamos con fuerza. Si no Ahora se sí puede, que, ahora por sí que con arriba. el pensamiento de militar, tenemos que llegar al objetivo, cueste lo que cueste. Excelente. Y aquí también Rogelio Wong más bien dice, ¿cómo se imagina Roberto Bojorges a la edad de 80 años? Oh, bastante complicado. Pues me imagino ya con mis arrugas propias de la edad, posiblemente compartiendo ya con los nietos algunos momentos, pero definitivamente seguir leyendo y seguir escribiendo. Así como que mi ideal es un árbol o una biblioteca grande, tomarme mi tiempo, una música agradable de piano, clásica, un poquito de ópera, un ambiente así para mí bastante acogedor. Excelente. ¿Y cuáles son tus pensamientos o a dónde quieres viajar en el futuro a corto, mediano y largo plazo? Pues una de las ciudades que no conozco, pero me atrae mucho es San Petersburgo.
Jerusalén. Hay varias ciudades. Normalmente están en Europa y algunas que tenemos un poquito en Asia. Conocer, por ejemplo, de China me atrae mucho, donde descubrieron a los guerreros de arcilla. Se me hace que tienen una historia así, aparte de que es milenaria, una historia muy fascinante. Así como hoy en día existen egiptólogos, me he preguntado si alguna vez tendremos, no existe la palabra, pero la invento, chinólogos. Tienen una historia fascinante. Muy bien. Ahora, dentro de esos viajes, ¿te ves tú con toda tu familia, en pareja, o ya conforme los jóvenes, ahora ya tus hijos, van creciendo, tienen sus propios intereses, todavía logran juntarse para ir a un viaje en específico o ya cada quien va tomando su propio camino? Pues ahorita, como es posiblemente, como siguen solteros, siguen acompañándonos. Seguimos viajando como cuando eran niños. Vamos por aquí, vamos por allá. A la vuelta de los años sabemos que tienen que formar su familia. Para mí sería totalmente fabuloso que nos pudieran acompañar. Si no, pues tendremos que hacerlo. Tarde o temprano los hijos hacen su vida y no nos queda más que caminar como iniciamos, solitos. Bien acompañado de tu Bien pareja. acompañado, definitivamente. Y tu siguiente familia, yo creo que, o sea, tienes tu familia, tu esposa, tus hijos. eh, Me refiero a tu círculo de amigos. ¿Cómo son tus amigos? Fíjate que tengo pocos amigos, pero los pocos amigos que tengo, les tengo un cariño muy especial. Bien, y por aquí nos llega otra pregunta de Israel Olvera. ¿Cuál considera que ha sido el mejor día de su vida? El mejor día de mi vida, es que tengo demasiados, demasiados, y pues en diferentes posiciones, lugares. Sería complicado responder a esa pregunta. ¿Uno o dos, los más significativos? De los más significativos, cuando inicias a conformar una familia, cuando inicias a ser escritor, cuando inicias a conocer el mundo, cuando vas llevando a tus niños que les enseñas a caminar, luego a correr, luego las letras. Son muchos. Este es un pequeño chiste, pero cuando te llevas a la cajera del banco. No era cajera, era del banco. No, no era cajera, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Y qué es lo que más te apasiona ahora en la vida? A tu edad, en este momento, en este lugar, en el aquí y ahora. Ahorita lo que más me apasiona pues son diferentes aspectos. Poder salir a caminar, a tomar algo, a convivir con mis hijos. Ahorita que ya son grandes, pues ya no tienes ese limitante que tenías cuando eran niños, de que puedes entrar a un bar a escuchar música. Nos gusta mucho la música de los 80s, de los 60s, de los 70s, que puedas compartir con ellos libros, conocimiento, intercambio de ideas, intercambio de opiniones, hacer planes en conjunto para un futuro, para un viaje. Son muchos detalles que tenemos. Y en la actualidad, ¿cuáles son los valores más importantes que tú pregonas? La convivencia, el respeto, los derechos, no dejar a nadie solo, impulsarlo si se puede, ayudarlo. ¿Y de qué te sientes más orgulloso? Pues de haber formado hijos con muchos valores, que tienen una visión sobre la vida, que les gusta convivir, que les gusta disfrutar, que les gusta viajar, que les gusta leer, que quieren adquirir todavía más conocimiento. Si en tus manos estuviera cambiar el mundo, ¿qué te gustaría cambiar? Me gustaría cambiar el pensamiento, que todos pudiéramos tener el pensamiento de que cada día hay que ser mejores.
de ilustrarnos, de comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, de comprender el propósito de la vida, de que cada amanecer que nosotros enfrentemos, digamos, hoy tengo un nuevo propósito para vivir, para disfrutarlo, para convivirlo. Y bueno, nos llega otra pregunta de Magnolia Mendoza. Si tuvieras que dejar 3 consejos para las generaciones que siguen, ¿qué les dirías? Siempre hay que perseguir los sueños, nunca hay que dejarlos. Los sueños tienen que ser objetivos que se convierten en realidad. Proteger el entorno familiar porque la familia es la base de una sociedad y es la base que con el tiempo, cuando lleguemos a ser grandes, ancianos, como decía por ahí alguien, a los 80 años, sigamos disfrutándonos como familia. Y el tercero, siempre leer para conocer más. ¿Sí? El conocimiento nos hace volar, nos hace viajar, nos hace comprender. Y fíjate que, bueno, estamos aquí con un escritor y por ahí hay personas que les da cosquillas la mano para escribir. ¿Qué les recomendarías a ellos, a esos que quieren ser escritores? Pues la recomendación es de que nunca hay que perder ese sueño. Es difícil empezar a escribir, pero una vez que escribimos nos vamos trazando objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Vamos aprendiendo a conocer a nuestros personajes, inventar esos personajes, inventar la historia, inventar los diálogos, que en ocasiones es complicado. Sobre todo en mi caso, cuando tienes que hacer diálogos de mujer, pues es complicado, pero se logra hacerlo. Cuando tienes que hacer un diálogo de un niño, lo tienes que hacer y vas aprendiendo mucho. Creo que vas descubriendo además valores que tenías por ahí ocultos y te dan más ganas de comprender el mundo, de vivirlo, de disfrutarlo cada día. Entonces yo creo que ya leíste el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son Las de mujeres Venus, son de Venus. para poder entender, ¿no? A pesar de que tenemos el mismo código, a pesar de que tenemos el mismo inicio y tenemos el mismo ADN, en el pensamiento sí somos muy diferentes. Bien. Aquí una pregunta, ya nos hablaste de un libro que te marcó. ¿Nos puedes decir nuevamente ese libro y ese autor que te marcaron? Sí, se llama La Puerta a Damasco y el autor es Robert Stone. Y Y ahorita tengo otro libro que también se me hizo pero fascinante. Es Churchill, del autor Andrew Roberts. También. eh, tienes, yo me imagino que un cerro de libros que leer. Algunos, y ahorita voy a la mitad porque voy más lento, pero también está fascinante. Pensamientos y recuerdos de Otto von Bismarck, Órale. político, militar. Y una pregunta así muy personal. Sí. Hay muchos escritores, muchos libros. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre tú y ellos? Es que es complicada la respuesta. Todos tienen objetivos diferentes. Algunos escritores son muy detallados en sus escenarios, otros son como un poquito más generales, algunos son más fríos, otros son diferentes métodos. Por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho, Orhan Pamuk, que su pensamiento, él es de Turquía, su pensamiento pues es muy diferente a un escritor de Europa. Hay una escritora que me fascina la forma, porque te escribe de personajes y haz de cuenta que te lo está describiendo el personaje, Margaret George. Otra vez nos llega una pregunta de Abril Bojorges. ¿Has pensado en escribir para niños? ¿Cómo Sí, compartirías tu mensaje con ellos? sí, fíjate que no me he sentado a escribir, pero ya traigo en la cabeza un, una novela para niños. Se va a llamar El monstruo del libro.
Ya tengo mis personajes, van a ser algunos animales, algunas mascotas que hemos tenido, y quiero hacer con ellos un viaje a través del tiempo para conocer a personajes importantes que nos han dejado un legado muy importante para la humanidad en lo que es el ser humano. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos? Y en esa respuesta te hago otra pregunta. Sí, ¿Qué esperas lograr con lo que escribes? hacer reflexionar a la gente, dejarles un mensaje, que se preocupen no solo por ellos, que no seamos individualistas. El ser humano nace para ser o para vivir, convivir en sociedad. Y aquí justo José no, te pregunta, ¿cómo visualiza sus obras influyendo en el mundo? Pues las visualizo en el sentido de que los llevo a la reflexión. Por ejemplo, con Pecadores empezamos con mucha filosofía. ¿Cuál es el pensamiento de los filósofos y qué han aportado para la existencia del ser humano? ¿Qué mensaje han dejado y cómo podemos compartirlo o combinarlo con filósofos de diferentes épocas? Por ejemplo, en Pecadores Perversos tengo una sala de filósofos en donde están desde los presocráticos hasta los del siglo pasado como Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Y vamos combinando las teorías de cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el existencialismo. Entonces, una de mis cartas fuertes es Nietzsche, ¿sí? Un pensamiento diferente, por ejemplo, al de San Agustín de Hipona. Entonces, voy dejando esos mensajitos y sí quisiera influir en sus emociones. Dicen que influyendo en sus emociones, cambiamos sus actitudes. Y una vez que cambiamos sus actitudes, pues podemos llegar al pensamiento de influir en sus opiniones. Fíjate que por ahí me recordó una maestra de la universidad, la maestra Marbella Villalobos, que decía que el docente tiene que descubrir cuál es el interés de los alumnos. Cuando uno descubre ese interés y los va guiando y les va, no necesitas eh, esforzarte demasiado, sino que ellos solitos van a querer investigar, van a querer comprender más del tema y solitos ellos le van a dar la vuelta al maestro porque están interesados en el tema. Entonces, creo que es una analogía con lo que nos estás diciendo. ¿Te parece que es correcto esa Es analogía? correcto, es correcto, porque yo lo que busco es meterlos en las teorías, llevarlos a la reflexión, hacerlos imaginar cómo podría ser el mundo, cómo podríamos cambiarlo, cómo podríamos participar nosotros para llegar a ser mejores, a tener una nueva especie y no estar en la degradación que tenemos actualmente. Y bien, Carolina Bojorges dice, aparte del libro que escribiste situado en la antigua China, ¿te gustaría hacer un libro situado en otra época y cultura? Por supuesto, apenas lo estoy desarrollando en mi cabeza. Por ejemplo, nosotros dicen, los mexicas, ¿qué es lo que nos enseñan a veces en los libros? Ah, era una tribu de salvajes que comían corazones, que se peleaban, que no sé qué, y nos ponen a nuestros ancestros como un pueblo bárbaro. Pero nunca nos han dicho que los mexicas fundaron un imperio en tan solo 100 años, que eran esclavos y pasaron a ser los dominadores de ese territorio y de muchos kilómetros, que diseñaron un sistema de gobierno, un sistema político, de educación, de sociedad, incluso tenían hasta reglas para la venta en el mercado. Entonces sí quisiera rescatar esa parte, así como lo han hecho con los griegos, con los chinos, con los mayas, con muchas culturas que ya no conocimos y solamente nos dejamos guiar por el conocimiento a través de los libros. Fíjate que ahí me salta, pues, con lo que platicas, el libro de Tlacaele, el azteca entre los aztecas, y bueno, los de Gary,
no me acuerdo si Gary es Gary Jennings. Jennings, Azteca, Azteca, Sangre Azteca Sangre y Otoño Azteca. y Otoño Azteca. Ya los leíste, supongo. Hace muchos años, sí, Sí, cuando eras artillero. cuando era Bueno, artillero. sigue siendo artillero. Hasta la muerte. Ok. Ujú. Y bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a todos los que se conectaron en estas plática, en esta tertulia, recordándoles que el próximo jueves, igual a las 8:30 de la noche, ya vamos a poder debatir y platicar sobre el libro. Por ahí Roberto nos sacó una oferta, que quien le escriba lo puede conseguir. ¿En qué precio? Lo vamos a dar en 350. ¿En cuánto está normalmente en las plataformas? La última vez que lo vi fue cuando participé en la FIL el año pasado y estaba en 520. Ahorita no he checado. Wow, o sea que es un gran descuento que debemos de aprovechar. Por ahí ya la doctora Marta Leticia Mendoza ya me encargó un libro para que lo donemos al club de lectura, y también otro compañero del ejército también nos los pidió. Creo que se va a poner en contacto contigo, y así invito a los demás que están viendo es- pues apoyemos a Roberto comprando su libro para que lo escuchemos más adelante como un gran autor. Última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un escritor y un autor? Yo creo que es diferente. Un escritor plasma sus ideas propias y un autor puede ser ideas, teorías, una combinación de ambas, para mí. Muy bien. Pues ahora les pido a todos los que están ahorita presentes, si me hacen el favor de prender sus cámaras para tomar una pequeña fotografía de todos los que están aquí participando. Y a ver, muy bien, ya está Mirna, Jorge, Magnolia, Israel, Carlos, Abril, Jorge Alberto, ya está Carolina, Magnolia, Roberto. A ver, que se anime Uriel, Justo José, Yadira, no es a fuerzas, pero bien. Así todos sonriendo, todos con el pulgar arriba y listos. Su mejor sonrisa, Colgate, 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces, voy a esperar a que baje todo este material para poderlo compartir en YouTube y que ustedes lo puedan replicar y compartir con sus compañeros, amigos y familiares. Agradezco mucho su paciencia, su tiempo, y por ahí Magnolia levantó la mano. Ah, no, están dándole likes a todo. Y pues agradezco mucho tu tiempo, Roberto, y esperamos, primero Dios, vernos la próxima semana. Jorge Duarte levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Y solamente saludar a Roberto, que es un gran compañero de trabajo aquí en Guardia Nacional, y agradecido estoy con él por haberme introducido a sus libros. Muchas gracias, Todo lo Roberto. contrario. Fuerte abrazo. Saludos en casa. Pues no es un Gracias adiós, igualmente. es un hasta luego el próximo jueves. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a los que participaron por su tiempo para conocernos un poco más. Les deseo un excelente fin de semana y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.